Mari Pulamien, Mari Pupeñi, Mari Compu Buenui. Estamos iniciando Muley Sumun en esta edición de las 19 horas del viernes 9 de marzo. Lamien, Mari, ¿cómo está? Mari, Lamien Oscar, Mari Compu Che, Compu Buenui. Le damos la bienvenida aquí a Muley Sungu y bueno, vamos a compartir con ustedes mucha información que tiene que ver con el paro internacional de mujeres. Así es, Lamien, y bueno, estuvimos en la movilización y hoy vamos a compartir un poco la cobertura y más que nada hacer eje o hincapié en el documento conjunto que elaboraron muchas organizaciones, colectivos y espacios de mujeres en la previa y durante esta masiva movilización. Es uno de los temas centrales para esta edición, además de información de la provincia, información local que tiene que ver con el Cerro Catedral, algunas actividades que hubieron dentro del Consejo Municipal, entre otras novedades, información también que nos sirven a todas y a todos. Comenzamos con la primera información, paro internacional de mujeres. Miles de mujeres reclamaron por la igualdad de derechos aquí en la localidad. Se movilizaron en reclamo de la igualdad de derechos contra las políticas de ajuste del gobierno, en rechazo a la criminalización para que se terminen los femicidios y por la legalización del aborto. Así es, Lamien, y fue una marcha que partió en Onelli Brown con una masiva columna de mujeres, organizaciones, sindicatos y mujeres autoconvocadas detrás de una bandera violeta con la consigna "Vivas y libres, nos queremos, ni una menos", que portaban mujeres de diversas organizaciones que coordinaban la convocatoria del 8M, junto a la madre de Micaela Bravo, una de las jóvenes asesinadas en 2016, y María Isabel Guala, la mamá de Facundo Jones Guala. Lo que vamos a hacer ahora es compartir un poco la primera parte de este documento conjunto que se elaboró en el acto y obviamente seguir con las imágenes, un poco el desarrollo de lo que fue esta masiva marcha. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Paramos y marchamos. Hoy, como cada 8 de marzo, conmemoramos una jornada de lucha de las mujeres trabajadoras, homenajeando a las 129 obreras que murieron quemadas en una fábrica de Nueva York en 1908, en el marco de una gran y reprimida huelga de más de 40.000 costureras. Reclamaban el derecho a unirse a los sindicatos, igual salario por igual trabajo, jornadas laborales de 8 horas, el descanso dominical y el rechazo al trabajo infantil. En 1910, en la segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas, se aprobó esta fecha como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a propuesta de la dirigente revolucionaria Clara Zetkin. Desde entonces, el feminismo, junto al movimiento obrero, ha ampliado sus demandas por más y más derechos que nos niegan el heteropatriarcado ciscapitalista. Se trata de una lucha mundial que en nuestra América Latina se alza contra las múltiples opresiones de clase, de raza y de género. Hoy, en la Argentina, gobernada por Mauricio Macri, se profundiza nuestra opresión de clase. Género y raza, a la que se suma en muchos casos la opresión por color de piel, por disidencias genéricas, por militancias, etc., producto de relaciones desiguales y patriarcales. Las más oprimidas entre los oprimidos sufrimos los despidos, la precarización laboral, una distribución del salario en forma desigual. Ganamos un 27% menos que los varones y ese porcentaje aumenta en un 35% en el sector informal. Realizamos el 98% del trabajo doméstico remunerado, pero solo el 25% está registrado. La mayoría de nosotras cumplimos doble jornada laboral, fuera y dentro del hogar, tarea por la cual no percibimos ningún beneficio. El gobierno, con su política inflacionaria y de reforma previsional, nos sigue agraviando,
reduciendo las ya magras jubilaciones y asignaciones familiares e ingresos. Al eliminar la jubilación con moratoria, solo podremos jubilarnos por vejez, que equivale a un 80% de la jubilación mínima. En estos días, muchas nos vemos imposibilitadas de garantizar la alimentación diaria de nuestras familias y nos angustia pensar cómo hacer para cubrir el costo de la canasta escolar para nuestros hijos e hijas. Cuando recrudece la crisis, recrudece la violencia sobre las mujeres y otras identidades de género, aumentando así los femicidios, travesticidios y todo tipo de violencias. A pesar de las enormes jornadas de lucha los 3 de junio, los 25 de noviembre y en cada manifestación, cada vez que ocurren hechos de violencia, aún no se ha declarado la emergencia en violencia contra las mujeres. Sin jerarquizar el problema y destinar recursos necesarios, no es posible el ni una menos. Tampoco es posible el ni una menos si el Estado no asume su responsabilidad en las muertes por abortos practicados en condiciones inseguras. En la Argentina se realizan 500.000 abortos por año. Ante la ilegalidad de la práctica, las mujeres recurrimos a la clandestinidad, poniendo en riesgo nuestra salud y nuestras vidas. El aborto ilegal es la principal causa de muerte de mujeres y cuerpos gestantes. Por eso decimos que es un problema de salud pública. Las que más mueren son las que tienen menores recursos, pero todas abortamos en la clandestinidad. Se nos impide el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas bajo imposiciones sin pruebas fehacientes, al tiempo que clínicas privadas cobran dinerales por abortar y se enriquecen. El aborto ilegal no es una cuestión moral, ya que las mujeres abortamos igual. Es una cuestión de quiénes se llenan los bolsillos con la práctica y quiénes acceden o no a los abortos. La penalización del aborto es un femicidio de Estado. Ahora nos vamos al mundo de la cultura. La Biblioteca Popular Sarmiento dio a conocer las actividades previstas para la celebración del 90º aniversario de la creación de esta histórica institución. Sí, tiene que ver con que, bueno, los inicios en principio de la Biblioteca Sarmiento se remontan a un pequeño espacio en la Escuela 16 y que con el paso de los años creció junto con la ciudad hasta llegar a ser hoy la usina cultural del Cívico. Y bueno, vamos a compartir ahora un poco el adelanto de las actividades que se vienen en el marco de estos 90 años de la Biblioteca Popular Sarmiento. No, la invitación era para comentar distintas cosas. Tenemos cosas muy lindas para compartir y comentar la situación también donde estamos parados hoy. Pero bueno, vamos a festejar los 90 años, los primeros 90 años, el 21 de marzo. Y como nos pareció una fecha realmente muy destacable, organizamos toda una serie de eventos gratuitos para invitar a la comunidad a participar de ellos, ¿no? Va a haber un acto central, más protocolar, donde bueno, contaremos lo que ha pasado acá durante esos 90 años, todas las instituciones amigas, todas las personas, anécdotas y muchos cuentos de gente muy querida que hoy quizás ya no está y otros que sí, pero bueno, era hacer una síntesis de todo eso. Sabemos que a nosotros hoy como comisión directiva nos toca estar en este grato momento y bueno, es así que dijimos a festejar con todos. En estos 90 años hay una programación de toda la semana en la cual agradecemos a muchos artistas que a voluntad van a participar en forma gratuita y que nos ayudan a festejar tanto en la sala de teatro de la biblioteca, en la sala de lectura y actividades que se van a hacer en el SCUM. O sea que va a ser una semana donde creemos que la Biblioteca Sarmiento va a estar muy presente por todas partes. En cuanto a las actividades, Médico, ¿le puedes contar un poco más? Una síntesis. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, las actividades que tenemos previstas para el 90 aniversario
comienzan el sábado 17 de marzo y finalizan el domingo 25. Vamos a tener un ciclo de charlas de escritores, con una escritora invitada de Buenos Aires. Vamos a tener talleres abiertos a la comunidad, tanto en el SCUM como en la sala de lectura y el aula de subsuelo. Y en la sala de teatro, distintos espectáculos artísticos, danza, música, teatro, magia, para todas las edades. Así que ya está a partir de hoy circulando la programación para que la gente pueda acercarse y disfrutar de esta fiesta que es popular y de entrada libre y gratuita. Sí, ahí en la programación van a haber muchas actividades. Entre uno de los escritores interesantes es la participación de Edgar Lanfré presentando su libro, lo cual nos da mucha alegría. El otro tema que estamos largando es el tema de, consideramos que después de 90 años esta biblioteca, como biblioteca, pasó a ser algo más que eso, es un espacio cultural. De hecho, en este edificio funciona desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, diversas actividades, no solo el retiro de la lectura, el retiro de libros, sino, digamos, también tenemos talleres, actividades teatrales, musicales, un montón de cosas. Entonces encaramos y bueno, como comisión lo hemos charlado mucho y se llegó a una definición de hacer un planteo que ya estamos creciendo como para ser un espacio denominado usina cultural, lo cual nos llevó a cambiar logos y nos lleva a movernos de otra manera, porque es el espectro completo que somos, y en eso vamos a tener que administrar e interactuar con un montón de otras instituciones. Y bueno, la denominación es Usina Cultural del Cívico, posicionándonos en el espacio del centro cívico donde estamos y dando el espacio a todas las actividades culturales que se puedan desarrollar y que se vienen haciendo hace muchos años, pero bueno, las queremos ampliar y queremos encararlo de otra forma. Así que ese sería un poco el festejo en estos 90 años, ¿no? Aparte de eso, que va a ser un golpe lindo para nosotros, estamos con el tema de la accesibilidad, también seguimos con el proyecto de la accesibilidad, queremos complementarlo, calculamos que para mayo, junio tendríamos el ascensor funcionando, nos faltarían los baños, para lo cual estamos saliendo a buscar fondos para lograr ese objetivo. Continuamos con más información aquí en Muley Zungu. Piden la nulidad de la audiencia pública por el Catedral. En el marco de la discusión por la prórroga de la concesión del Cerro Catedral a CAPSA, desde varios sectores elevaron una nota al Consejo Municipal pidiendo la nulidad de la audiencia pública. Por esta nulidad, Jorge Molina de la CTA Río Negro dio los pormenores de esta impugnación que presentaron de la audiencia pública por el Cerro Catedral. Nosotros hoy, junto con distintas organizaciones, queremos informar que se ha presentado una impugnación a la audiencia pública que se va a realizar el día lunes. Voy a leer alguna parte del texto donde están los argumentos que tienen que ver con el tratamiento del proyecto de ordenanza 774 del 18. Y la impugnación tiene que ver con que el proyecto en cuestión aborda aspectos de directa incidencia en el medio ambiente de nuestra ciudad, siendo que el mismo se desarrolla en el Cerro Catedral de San Carlos Bariloche, área protegida especialmente en nuestra Carta Orgánica, pero también por la provincia de Río Negro, parques nacionales y bosques de las provincias. Que la Carta Orgánica Municipal establece que el Cerro Catedral debe ser objeto de tratamiento especial como singular recurso turístico de relevancia internacional e importante fuente laboral de la economía local. La municipalidad creará el organismo para su control y para la generación e implementación de nuevos proyectos. A su vez, se especifica puntualmente en su articulado que la municipalidad deberá exigir obligatoriamente estudios de impacto ambiental de emprendimientos públicos o privados y su discusión en audiencia pública. Bueno, esto es uno de los puntos porque al día de la fecha esto no existe, por lo tanto para nosotros ya es un punto esencial que invalida la audiencia pública y invalidaría también el tratamiento del proyecto. Que la audiencia pública fue convocada para poner en conocimiento a la población un proyecto
que no cuenta con los requisitos formales para su aprobación por el Consejo Deliberante y que además el expediente que se encuentra en letra para la vista de cualquier ciudadano barilochense no posee el informe de impacto ambiental correspondiente y por el contrario existen informes técnicos aprobados por ordenanza en donde se declara el Cerro Catedral como zona no apta para urbanizar, objetivo principal del proyecto de ordenanza al que se dará tratamiento en la audiencia pública. Que asimismo nuestra Ley Suprema en su artículo 178 dispone: la municipalidad, ante peligro de daño grave e irreversible, considerará que la ausencia de información o certeza científica no se utilizará como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente. Por lo expuesto, denunciamos la gravedad institucional de lo que está sucediendo en nuestra ciudad con la entrega del Cerro Catedral a una empresa privada por más de 30 años, sin el cumplimiento de los procesos legales que ameritan, y solicitamos de manera urgente en el plazo de 24 horas la impugnación y suspensión de la audiencia pública convocada para el día 12 de marzo de 2018 para el tratamiento del proyecto 774 del 18, ante el manifiesto incumplimiento de los requisitos que exige la normativa vigente para convocar audiencia pública para el tratamiento de un proyecto que se desarrollará en el Cerro Catedral. Estas son las cuestiones técnico-legales que nosotros denunciamos y planteamos que por lo cual no puede haber tratamiento, pero también nos parece, ya hemos escuchado algunas declaraciones de concejales oficialistas donde plantean que, por ejemplo, muchos de los que impugnamos somos ciudadanos que también vamos a estar inscritos en la audiencia. Lo que nosotros hicimos fue inscribirnos igual, porque sabemos que hay una definición política de avanzar, porque si vos ya estás convocando una audiencia pública, que sabés que la misma normativa te establece requisitos que no cumplís y algunos tan graves como un informe de impacto ambiental, es que has tomado la decisión política de llevarlo adelante, cueste lo que cueste. Por eso nos anotamos igual, en el sentido de que pensamos que tal vez no le den lugar a esta impugnación, pero nos parecía que había que hacer la impugnación y además que había que hacer un hecho político de denunciar esta situación para que toda la población de San Carlos de Bariloche conozca esta situación. Y nosotros creemos que esta definición política tiene que ver con lo que venimos denunciando, que acá hay intereses económicos muy grandes, hay presiones de corporaciones económicas y políticas que están impulsando que este proyecto se lleve adelante a rajatabla, como sea. Nosotros damos un hecho concreto. No podemos entender cómo el municipio, faltando nada más que 1 año y medio de mandato y quedando todavía 9 años más de esta empresa, ya está hablando de una nueva concesión por 30 años. Sí, exactamente. Nosotros ayer tuvimos dos tramos. Uno fue una reunión con los vecinos de Pampa de Buenuleo, donde recibimos una propuesta de que el 15% del canon efectivamente sea para actividades, para obras en la Pampa de Buenuleo. Lo estamos tratando, lo estamos trabajando, eso fue por la mañana, después hubo un trabajo de comisión y sobre el cierre del día ingresó una nota firmada por algunos dirigentes, principalmente de origen sindical, donde nos pidieron que esta audiencia que está convocada para el 12, para el próximo lunes, que ya hay 100 inscriptos, que justamente sea suspendida porque no estaban dadas los informes medioambientales que ellos dicen que deben estar. En primer lugar, aclarar que la audiencia pública es un proceso de participación donde 100 vecinos y vecinas de Bariloche van a venir a partir del lunes y una larga y extenuante jornada, vamos a escucharlos a todos y donde le daremos respuestas a posteriori. Eso está ratificado por el propio Consejo en una resolución, la 547, que hemos ratificado los 3 bloques. Además, los bloques, 2 bloques, el oficialista y el del PRO, han justamente invitado institucionalmente a todos los vecinos. El concejal Natapós lo ha hecho por otros medios, es decir, todos queremos la participación. Por eso nosotros entendemos que en ese sentido están dadas todos los procesos habidos y por haber, todos los requisitos que tiene que tener una audiencia pública, y también aclarar 2 puntos. Uno tiene que ver con lo que se hablaba de este estudio medioambiental. Quiero decir que el informe jurídico que nosotros estamos de nuestra asesora letrada, que nosotros estamos cumpliendo paso a paso y que tiene que ver justamente con cumplir un montón de requisitos, entre los cuales ambientales, no prevé, ni la Carta Orgánica plantea nada que tenga que ver con lo ambiental. Entonces creemos que es un argumento
poco válido, que nosotros estamos en condiciones de rechazar. Hoy he citado por la mañana a todos los bloques a una reunión que será en las próximas horas para que tomemos una resolución, porque si bien el plazo que ellos plantean no es un plazo válido en términos del derecho administrativo, pero sí nos parece que tenemos que darle una respuesta como le hemos dado respuesta a todos los vecinos que nos han traído una nota. Entonces nos vamos a juntar y vamos a sacar una opinión y les contestaremos por nota, adelantándoles que ya nos parece que querer acallar a los 100 vecinos que hoy están en Bariloche, algunos de los cuales son ellos mismos que se han presentado a la audiencia pública, nos parece que es de conocer el proceso participativo, y reitero que están dadas todas y cada una de las garantías y pasos de este Consejo, y que se ha aprobado por unanimidad el llamado a esta audiencia pública. Por otro lado, es una de las audiencias públicas como de mayor concurrencia hasta el momento, ¿no? Sí, bueno, recordemos que es una de las audiencias que estamos en un proceso de un proyecto que ha generado uno de los mayores debates, y sobre todo que tiene que ver con una de las inversiones más grandes que va a venir a la ciudad en los últimos años, digamos. Unos hablan de la del INVAP, por ejemplo, ahora está el centro de radioterapia, digamos, pero no tenemos naturalmente grandes inversiones en la ciudad, entonces, y sobre todo que tiene una extensión contractual, con lo cual ahí es donde se genera la discusión. Pero también digamos que nosotros hemos tenido, porque esto también es importante, nosotros ese dictamen jurídico nos permitía a nosotros ir a audiencia pública, primero sesionar, como dice la Carta Orgánica, después ir a audiencia pública y después volver a sesionar en segunda vuelta. Nosotros tomamos el camino inverso, primero escuchar a los vecinos y después generar las 2 sesiones hasta ratificar esto, digamos. Entonces, lo que nosotros creemos es que están dando que hemos dado respuesta a todos y cada uno de los puntos, que se están ampliando, la información que esté pendiente se va a pedir y se va a pedir nuevamente, pero el camino está allanado para que esto sea, como así también en la reunión muy positiva con los vecinos de Pampa de Buenuleo, donde nos planteaban que la importancia que tiene el cerro, pero dentro de esa importancia el poder tener obras de infraestructura para su lugar en este canon, que es lo que estamos discutiendo en los próximos días con el intendente. Diego, entonces sería lo más probable que la impugnación se rechace y la audiencia se realice. Sí, esto hay que ratificarle a los vecinos que los 100 inscriptos, que la audiencia se va a hacer, que está en marcha, que va a ser una jornada que tenemos que tener paciencia porque tenemos que escuchar a todos, empieza a las 4 de la tarde, se va a grabar por streaming, lo que se llama ahora, va a estar disponible en la página del Consejo, digamos que lo va a poder seguir cualquier vecino en su casa. Sobre todo esperemos que sea un lugar de debate, un momento de debate, aún con posiciones encontradas, pero que nos lleve a una mirada que nosotros después tengamos que ir respondiendo cada una de esas participaciones. Así que vamos a encontrarnos, como dije, en una larga jornada el lunes a partir de las 4. A nivel provincial, la novedad es que en Pomona se desarrolló la primera sesión especial constitutiva del Ente Regional de Desarrollo del Valle Medio. El intendente de La Marque, Sergio Hernández, fue elegido por unanimidad como presidente del ente, que fue presidida por el gobernador Alberto Beretilnec. Creo que es un día importante, no solo para Valle Medio, sino también para la provincia. Y me parece que es importante la ley, que tuvo una génesis totalmente distinta que llevó adelante Leo y que fue acompañaron todos los legisladores, sino también esta fotografía o esta imagen de todos niveles del Estado, la provincia y los municipios, en conjunto con la representatividad de la economía de Valle Medio. Creo que esta es la figura que nosotros tenemos que destacar de hoy. ¿Por qué? Porque siempre se habla y siempre se pone como el talón de Aquiles aquellos divorcios, aquellos inconvenientes, a la desunión, a la falta de coordinación para llevar adelante las localidades o las regiones. Siempre esto, nunca nos podemos encontrar. O si nos encontramos en las crisis o en los malos momentos, y nunca nos encontramos en los momentos de creación, de creatividad. Entonces, lo que estamos generando acá es precisamente una forma de integrarnos distinta. ¿Y por qué los 3 sectores más dinámicos de la vida económica de Valle Medio? Los productores de peras, manzanas, hortalizas, la sociedad rural en la región más ganadera que tiene la provincia, y el comercio tan dinámico y tan dinamizador de la economía en todas las localidades. Porque ellos nos van a dar la mirada desde el sector privado.
desde quien se encuentra a veces molestado por nosotros los gobernantes, o a veces con los gobernantes no los entendemos y no los escuchamos a ellos, o de las oportunidades que a través de sus distintas actividades van a encontrar en otros lugares y nos van a traer aquí para que nosotros podamos interpretar lo que ellos están necesitando. Entonces, no tenemos que reflexionar en el ente pensando en qué es lo que nos parece a nosotros. Tenemos que dejar las cosas pensando en el que va a venir el día de mañana, ya sea en el sector privado como en el sector público. Porque si nosotros diseñamos el ente más allá de nosotros, ahí va a estar la fortaleza. Ahí va a estar la fortaleza. Si nosotros diseñamos el ente pensando en los intereses que nosotros hoy vemos o tenemos, seguramente haremos un ente o lo desharemos de acuerdo a las cuestiones que cada uno de nosotros pensemos. Entonces, si pensamos en los que vendrán de acá a 5 años o a 10 años, seguramente va a tener toda la fortaleza que nosotros querramos que tenga. Creo que, bueno, ahora tenemos que trabajar, empezar a hacer los proyectos que vamos a salir a buscar el financiamiento, a empezar a utilizar a nuestros centros de estudio, la universidad, las 2 universidades, el CAE, para que nos ayuden también a pensar, a reflexionar, a investigar, y vayamos hacia adelante, que me parece que nunca perdimos una oportunidad en Valle Medio, pero ahora con el ente vamos a perder menos oportunidades y vamos a ganar muchas oportunidades más. Felicitaciones a todos. Y con esta información a nivel provincial nos vamos a una pequeña pausa aquí en Muley Zungu y regresamos con más novedades. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Emilio, médico jubilado, vive en Bariloche. Hace 45 años que vivo en Bariloche. Mis vecinos son mapuches, no son terroristas. Este 8 de marzo, en Bariloche, nosotras paramos porque nosotras nos motivamos. Todavía las mujeres no usamos de todos los derechos. Porque queremos que nos respeten como mujer, como madre, como abuela y reclamamos nuestros derechos. Porque queremos que el Estado garantice el derecho de nuestras hermanas mapuche de volver a la tierra que heredaron sus abuelos. El 8 de marzo en Bariloche nosotros paramos porque queremos garantía de seguridad para las chicas jóvenes. Porque decidir sobre nuestros cuerpos no debería ser un delito. Porque estamos cansadas de que se mueran mujeres jóvenes en la Argentina como consecuencia de abortos clandestinos. Para dejar de ser objeto de consumo, no más trata. Porque faltan muchas compañeras que ya lo están y todavía les faltan sumarse. El jueves 8 de marzo, nosotras paramos, hacemos huelga y marchamos. Para que vos también. Nos encontramos en Onelli Brown a las 17:30. El jueves 8 de marzo, nosotras paramos. Parate vos también y seamos miles en la calle. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar. Elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Ya estamos de nuevo aquí en Muley Zungu. Hay novedad, como lo traducimos al castellano. Y vamos ahora a continuar un poco más compartiendo el documento conjunto que se leyó en el acto central en la Plaza de los Pañuelos del Centro Cívico, este 8M en Bariloche, en el marco del paro internacional de mujeres, que bueno, aquí
tuvo una masiva convocatoria, miles de mujeres y hombres también estuvieron manifestándose. El 6 de marzo y por 7º año consecutivo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ha presentado por 7ª vez en el Congreso el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Con la lucha le arrancamos al gobierno de Macri que se incorpore a la agenda legislativa. Con la lucha vamos a conseguir que el aborto legal sea ley y hacer realidad la consigna educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Hoy las mujeres lesbianas, travestis, personas trans y demás identidades disidentes paramos. Salimos a la calle y marchamos en búsqueda de la visibilización de la violencia machista, capitalista y osmo lesbo transodio que sufrimos cada día. Porque lo que está en juego es nuestra vida y también las condiciones que la sostienen. El acceso al trabajo, a la justicia, a la salud, a la vivienda, a la cultura y a la educación. Paramos, porque queremos igual salario por igual trabajo, basta de ajustes y de despidos, porque reclamamos un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar real local, porque exigimos jornadas laborales que nos dejen tiempo para disfrutar nuestras vidas, sin multitareas ni ritmos de trabajo extenuantes, porque no se reconoce que las tareas domésticas y de cuidado son trabajos que no se remuneran y que suma al menos 3 horas más a nuestras jornadas laborales. Paramos porque no queremos sufrir acoso cuando salimos a buscar trabajo o andamos por la calle reclamando nuestro derecho a la seguridad. Porque ya no toleramos la discriminación, ni la humillación, ni el acoso en los lugares de trabajo. Porque no toleramos que nos restrinjan los puestos más altos. Porque exigimos que se reglamente e implemente el artículo 79 de la Ley de Contrato de Trabajo, que garantiza los jardines materno-paternales en los lugares de trabajo, de estudio y en cada barrio. Porque queremos que se extiendan los periodos de licencia por maternidad y paternidad y que desaparezca la presión remunerativa y de despido por la ejecución de licencias. Porque se implemente un sistema estatal de cuidados para la niñez, adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos de salud mental. Paramos. Porque queremos denunciar que en nuestro país el gobierno de Mauricio Macri fomenta la desigualdad, profundiza la desocupación y la precarización laboral. Paramos por el triunfo de la lucha docente, punto inicial para el resto de las reivindicaciones en un grupo mayoritariamente de mujeres. Denunciamos los despidos y la flexibilización laboral que nos afectan aún más a las mujeres y al colectivo de la disidencia sexogenérica. No a la reforma laboral precarizadora y abolidora de derechos conquistados. Paramos y marchamos contra la reforma previsional aprobada recientemente por el Congreso Nacional. Exigimos mayor presupuesto para las políticas públicas y de prevención de la violencia contra las mujeres. Que los gobiernos nacional, provincial y municipal vienen desguazando ininterrumpidamente desde que asumió la Alianza Cambiemos. Implementación inmediata de la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres víctimas de violencia de género. Mayor presupuesto y presupuesto transparente para la ordenanza de emergencia en violencia de género. Protocolo claro para atender a las mujeres. Apertura de ventanillas en todos los juzgados. Abogadas y abogados gratuitos que patrocinen a las mujeres víctimas de violencia de género. Implementación del Consejo Municipal de la Mujer. Exigimos por los derechos sexuales y reproductivos y contra la violencia obstétrica. Educación laica y gratuita, no a la intromisión de la Iglesia en la educación. Exigimos implementación de la educación sexual integral en todos los niveles educativos en cumplimiento de la Ley 26.150. Exigimos reglamentación y presupuesto para una ley contra la trata que no enmascare un mecanismo pro-trata. Reclamamos la aparición con vida ya de Otoño, de Florencia, de Marita y de tantas otras mujeres secuestradas. Incorporación del concepto red de trata. Exigimos el desmantelamiento de todas las redes de trata y explotación sexual de mujeres, niños y niñas. Juicio y castigo a los proxenetas, funcionarios, policías y jueces involucrados. Nuestra provincia es la que más casos de femicidios y desapariciones tiene de toda la Patagonia. Basta de femicidios, travesticidios, secuestros y desapariciones de mujeres, niñas y niños.
En el marco del acto por el paro internacional de mujeres en Bariloche, las amigas, compañeras y conocidas llevaron el pedido de justicia por el caso de Juliana y Macarena, atacadas a machetazos por Daniel Morales Marín. Sí, es un caso bastante preocupante, ¿no? El que denunciaron. Les recordamos que el hecho ocurrió el 31 de diciembre del año pasado en el barrio Vivero. La expareja de Juliana entró a la casa de la joven y la atacó a golpes y machetazos. Junto a ella estaba Macarena, que también fue agredida. Somos amigas, compañeras, conocidas de Juliana y Macarena, quienes fueron víctimas de violencia de género por Daniel Morales Marín, quien las atacó brutalmente con un machete el 31 de diciembre de 2017. Venimos a esta movilización para exigir justicia por nuestras compañeras, juicio y castigo para Daniel Morales Marín, porque así como tantas mujeres, nuestra compañera Juliana hizo múltiples denuncias que por el accionar tardío de la justicia ante la primera agresión son evidentes. Juliana corrió la voz desesperada buscando ayuda, que se resumió con un botón antipánico. No podemos dudar de que este aparato sirvió para que aquella madrugada del 31 los policías lleguen y detengan al agresor. Pero tampoco podemos dudar en cuestionarnos y repreguntarnos si la vida de una persona puede depender de un botón antipánico, ya que se sabía que la vida de nuestra compañera Juliana iba a volver a ser amedrentada en cualquier momento, porque Daniel Morales Marín la atormentaba, la perseguía y la amenazaba constantemente sin respetar la perimetral que se le había impuesto. En este caso, el botón y cualquier otro recurso se vuelven escasos por la falta de presupuesto que disponen los gobiernos de turno. Es por eso que hoy, como mujeres, nos sentimos solas, y esa soledad la sentimos, la tocamos, nos duele, nos persigue, pero aún así tenemos toda la fuerza para exigirle al Estado que no nos siga invisibilizando. De alguna manera estamos felices porque ni Juliana ni Macarena fueron un número más de los tantos femicidios que ocurren en nuestro país día a día. Pero no nos conformamos. Y es por eso que hoy más que nunca pedimos leyes que nos protejan y que el Estado garantice su cumplimiento. Que el Estado destine presupuesto y personal profesional para abordar los casos de violencia, hogares, refugio y la inserción en un sistema laboral que garantice un salario acorde a la canasta básica para poder mantener a nuestras familias. Que se destine un presupuesto real para las víctimas de violencia de género, una inversión real que proteja a la mujer de la venganza de su agresor, que este fue el caso de Juli. Vinimos a esta marcha como patagónicas porque creemos que el desamparo que sufrimos las mujeres no es una cosa aislada. Hoy nos hacemos presente porque mientras exista un régimen que nos oprima, la única salida que tenemos las mujeres es organizarnos de manera independiente y exigirle a este Estado podrido que garantice nuestra integridad física y la de nuestros hijos. Exigimos que el juez Burgos dicte una sentencia ejemplar a Daniel Morales Marín. Esperamos que sea la mayor de las condenas, porque nuestras compañeras merecen vivir en paz y sin miedo. Finalmente, cerramos este documento con nuestro lema que está escrito en nuestra bandera, que dice: ninguna jugadora es tan buena como todas juntas. Decimos, ni una menos el Estado responsable, equipo de fútbol femenino Patagónicas. Y siguiendo con más información local, cambiamos ahora un poco el eje de las novedades. Integrantes de las despensas comunitarias se acercaron en la mañana del viernes para solicitar a Carlos Sánchez de Desarrollo Social que se normalice la entrega de los cheques que les otorga el municipio. Plantearon que hay un atraso de meses en el pago de los cheques y que por esta razón las despensas comunitarias no están funcionando. Bueno, nosotros nos acercamos acá por el tema de que queremos hablar con Sánchez, que nos citó para hoy, pero ya esta es la tercera vez que nos cita porque las otras 2 veces no nos atendió. Y nosotros necesitamos respuesta sobre el tema de cheques, porque nosotros recibimos cheques todos los meses para poder hacer una compra y con esa compra venderle al vecino. En el caso de la despensa del CAD 9 somos 80 socios,
más 80 que hay en lista de espera. O sea, esperando a que los incorporemos para ellos también poder comprar. Los cheques no llegan. El último que llegó tuvimos que pagar algo que teníamos fiado desde la Valencia hacían 2 meses. Entonces tuvimos que pagar con eso y ahora no hay respuesta de cuándo va a llegar otro cheque para que nosotros podamos volver a comprar, podamos volver a vender. Y los vecinos están inquietos porque quieren saber cuándo les vamos a vender y no tenemos respuesta. Entonces lo que vinimos a buscar hoy acá es una respuesta sobre eso. Claro, porque lo que se está viendo es que ya la situación es insostenible. Sí, ya es insostenible ya porque ya te digo, ya hacen dos meses que no vendemos. O sea, eso pasa en el CAT, en la situación de nosotros, en el CAT 9. Hay otras despensas que tienen cheques atrasados desde hace 6 meses. O sea, habemos peores, digamos, despensas. Más o menos en Bariloche, ¿cuántas despensas hay y distribuidas por qué zonas? Hay 9 despensas. Está La Rayane, Virgen Misionera, Aymara, Yanquihue, Malvinas, Nahuelhue, San Francisco III, creo que está la otra, y las otras la verdad no me acuerdo ya las otras. Bien, a partir de la reunión que puedan tener con Carlos Sánchez, ahí van a definir qué es lo que van a hacer. Sí, ahora vamos a definir qué es lo que vamos a hacer, a ver qué respuesta nos da él, porque hay rumores que se están corriendo y nosotros queremos saber si esos rumores son ciertos. ¿El pedido concreto, o por lo menos lo que le van a solicitar a Carlos, qué es? Los cheques y ver que nos dé fechas de cuándo nos van de cuándo nos van a entregar los cheques y qué va a pasar con los cheques atrasados. Claro, porque en algún momento, incluso el año pasado, se realizó una conferencia de prensa donde el municipio dio a conocer, ¿no?, estos cheques y junto con las despensas comunitarias como ayuda, como acompañamiento. Claro, eso también es lo que no entendemos nosotros, porque nosotros como despensas estamos adentro del presupuesto. Entonces, ¿dónde está yendo esa plata? Si no nos está llegando a nosotros, ¿dónde está yendo? Eso también tenemos la inquietud esa. La intención es que hasta que se pueda solucionar el tema de los cheques, que les permita a ustedes volver a funcionar, ¿no? Porque hasta el momento están paradas. Claro, sí, estamos todas las despensas paradas hasta ver el tema de la solución de los cheques. Nosotros no podemos hacer nada si no tenemos esos cheques, porque con lo que nosotros tenemos de fondo, digamos, con eso no compramos ni un cuarto de la mercadería que necesitamos para todos los vecinos que tenemos. Ahora nos vamos a ir con la información al Gulumapu, del otro lado de la cordillera, hacia el oeste del territorio mapuche, porque allí se encuentra una autoridad espiritual mapuche en huelga de hambre, a pesar de que el Machi Celestino Córdoba lleva al día 9 de marzo 56 días en huelga de hambre. Sus demandas no han sido escuchadas por las autoridades chilenas. Es más, la Corte de Apelaciones de Temuco autorizó a Gendarmería para alimentarlo de manera forzosa. El médico Nelson Reyes, que está atendiendo al Machi Celestino Córdoba, informa sobre su estado de salud en esta huelga de hambre. Bueno, mi nombre es Nelson Reyes, soy médico cirujano y estoy atendiendo en su huelga de hambre a el Machi Celestino Córdoba Tránsito. Él se encuentra en su día número 52 de huelga de hambre y es importante señalar que esta huelga que él lleva es una huelga bastante estricta. Yo lo que he podido observar es que él desde los primeros días que inició su huelga ha empezado una baja de peso muy importante, sostenida. Hoy día tenemos una baja de aproximadamente 20 kilos, lo cual es preocupante, una baja de peso mayor a lo habitual, probablemente debido a su misma condición de machi. Él realiza ceremonia al interior de la cárcel, lleva aproximadamente 5 años preso y en esta huelga él ha empezado con bastantes síntomas neuromusculares, está constantemente con cefalea y mialgias. Y a la vez lo que nos preocupa es que debido a que no se está alimentando,
ha desarrollado algunos síntomas urinarios, síntomas digestivos que podrían desestabilizarlo. Ahora, en términos anímicos, se encuentra bien, está de buen ánimo, tiene intenciones de continuar su huelga. Entiendo que hasta el día de hoy no ha tenido respuesta de parte de las instituciones a las cuales está dirigiendo su petitorio. Es una persona muy espiritual y eso también es complicado. A mí es primera vez que me toca atender una huelga de hambre de un machi y lo que puedo ver es que aparte del cansancio físico y de la dolencia y la serie de síntomas que él tiene, está el desgaste espiritual que aparentemente tiene. Me lo ha mencionado en varias ocasiones, y la necesidad de poder estar en su regue, la necesidad de poder hacer sus rogativas, y básicamente es por eso que él lleva la huelga. Necesita renovar sus energías, eso es lo que me ha planteado, para poder volver a hacer su función de machi. Bueno, yo como médico lo que puedo plantear es que creo que es importante para cualquier persona que se dedique a la salud poder desarrollar su profesión, su don, su rol, que para eso prácticamente para eso él nació. Por lo tanto, lo que quiero manifestarle a la gente aquí en Quellón es que él me ha encargado que comunique lo que está ocurriendo, comunique la situación y que le solicite la solidaridad a las personas que comprendan lo que él está viviendo, para que pronto esto tenga una solución y no tenga que arriesgar su vida o arriesgar su integridad o tener secuelas graves, que es lo propio de una gran huelga de hambre. Bien, ahí compartíamos un poco la información sobre la huelga de hambre del Machi, Autoridad Espiritual Mapuche, Celestino Córdoba, que está realizando del otro lado de la cordillera. Bueno, información que compartimos de vez en cuando, cada tanto, para no perder un poco el hilo de lo que está sucediendo del otro lado en nuestro pueblo mapuche. Ahora hacemos una nueva pausa y después seguimos con más Muley Zungo. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. El 8 de marzo es un paro internacional de mujeres que se está organizando en más de 45 países de todo el mundo. En Bariloche nos organizamos para el paro. Porque nuestro trabajo en casa no es valorado. Porque ganamos el 30% menos que los varones por hacer el mismo trabajo. Queremos decidir cuántos hijos tener y cuándo. Porque matan a una mujer cada 18 horas. Porque de camino a casa quiero ser libre y no valiente. Porque sufrimos todos los días diferentes violencias. Porque nos queremos vivas y libres. Porque nos queremos vivas y libres. ¡Ni una menos! ¡Nos queremos vivas y libres! Este 8 de marzo te convocamos a marchar juntas. Pablo es músico, vive en Bariloche. Rafael Nahuel estaba soñando en el bosque que debió heredar de sus abuelos. El pueblo mapuche no es terrorista. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte.
Continuamos aquí en Muley Zungu con más información, más novedades y más noticias con ustedes. Miles de mujeres fueron las que reclamaron por igualdad de derecho aquí en la localidad. Y bueno, en esta masiva movilización se leyó un documento y ahora vamos a compartir con ustedes la tercera parte del mismo. Denunciamos el Poder Judicial patriarcal y exigimos juicio y castigo a todos los femicidios, como el de Jessica Coco Campos en el Bolsón, para el doble femicidio de Karina y Valentina en Las Ovejas, provincia de Neuquén. Justicia para las dos jóvenes que fueron atacadas recientemente con un machete por Daniel Marín. Justicia por Alain Coronado. Investigación, juicio y castigo a los responsables de la desaparición y muerte de Micaela Bravo en Bariloche. No hay 8M sin 7M. No al homo, lesbo, trans odio. Cada 7 de marzo se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica y exigimos educación en todos los niveles que incluya el derecho a la diversidad sexual y a la identidad de género. Queremos que pare el acoso a todas las identidades disidentes y pertenecientes al colectivo de la diversidad sexual. Paramos porque decimos basta. Basta a la criminalización de la protesta. Basta de persecuciones y de humillaciones a nuestras compañeras del pueblo mapuche. Y exigimos inmediatamente la libertad de todos los compañeros presos por luchar. Repudiamos las decisiones políticas de aplicar castigos ejemplares a quienes luchen y protesten. Reclamamos justicia por Santiago Maldonado y por Rafita Nahuel. Enviamos nuestro afectuoso saludo a sus madres, nuestras compañeras. Basta de persecución al pueblo mapuche. Celebramos las plazas verdes por la legalización del aborto. Esto nos demuestra que es el camino de la movilización el que nos llevará a nuestras conquistas. Con la organización y la movilización, siguiendo el ejemplo de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, vamos a lograr conquistar la dignidad. El Estado es responsable y le vamos a dar pelea. Esta es una lucha mundial, una discusión y movilización que se está dando en cientos de países en el mundo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Porque nos queremos vivas y libres, ni una menos, vivas y dignas nos queremos. Firman el documento Red de Géneros de Bariloche. Comisión Pro Encuentro Nacional de Mujeres de Bariloche. Las Rojas, Plenario de Trabajadoras, PAN y Rosas, Frente de Mujeres e Igualdad de Géneros de la Cámpora, Colectivo Mala Junta, Grupo de Mujeres del Centro Atómico Bariloche, Isadora, Asociación Trabajadores del Estado Seccional Bariloche, Citrajur, Seccional Bariloche, En Plural, CRUB, UNCO, Colectivo de Abogados Derechos por la Igualdad, Multisectorial contra la Represión y la Impunidad Bariloche, CIPER, Lobo Suelto, Red por la Identidad de los Lagos del Sur, Red Comunitaria Bariloche, científicos y universitarias convocadas de Bariloche, Corriente Clasista y Combativa de Bariloche, Plenario de Trabajadoras, Asociación Civil Construyendo Proyectos Barriales, Multisectorial contra la Represión Policial, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Comunista Revolucionario, 9 más en Izquierda al Frente, Frente de Izquierda, Partido Obrero, Federación de Tierras y Viviendas, Partido Miles, Las Dianas, Colectivo Salmarquen, Grupo de Mujeres del Centro Atómico Bariloche, Patria Grande Mala Junta, SOYEM, Interseccional Bariloche, CTA de Río Negro, Arte por Santiago y Rafael, Frente por la ESI, Instituto de Formación Docente de Bariloche, ADUN, Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, Legislador Jorge Vallaza, Frente para la Victoria, provincia de Río Negro.
Corriente política y social La Colectiva. Seguimos aquí en Muley Zungún y les decíamos que el 21 de marzo es el aniversario de la Biblioteca Popular en Sarmiento, del Centro Cívico, y por eso del 17 al 25 de marzo tienen actividades gratuitas para toda la comunidad. Ahora vamos a continuar compartiendo un poco más acerca de estas actividades y por otro lado ir conociendo un poco la situación que está atravesando la Biblioteca Popular Sarmiento. No estamos en una situación financiera tranquila, lamentablemente venimos con unos cuantos problemas y hemos tenido ruidos con el Ministerio de Educación porque ellos nos cubrían los salarios de 4 empleados y eso se dio de baja repentinamente, sin previo aviso, y estamos haciendo las gestiones para que eso se pueda rever. Son gestiones que se hacen a través del Ministerio de Cultura. El secretario Ariel Ábalos ha participado varias veces en tratar de resolver esto, pero bueno, hoy nos encontramos en una cuestión muy molesta y muy incómoda y hacemos pie al reclamo de cada una de las personas que se sienten damnificadas por no haber podido cobrar por lo que han trabajado. Tendríamos otras cosas más a contar, pero así amplias. Sí, y el tema de los talleres que vamos a alargar este año, se incrementaron mucho los talleres con respecto al año pasado. Es un espacio que integra nuestra usina cultural y en eso estamos dándole mucha fuerza. Si querés contar vos un poco. Bien, bueno, el año pasado terminamos muy exitosamente nuestro ciclo de talleres. Durante el verano hicimos ciclos más intensivos que tuvieron mucho éxito también y ahora lanzamos a partir del lunes 12 los talleres anuales de la biblioteca. Tenemos para todas las edades, desde niños hasta la tercera edad. Tenemos teatro, locución, diseño e indumentaria, música, guitarra, percusión, fotografía. Hay para todos los gustos. Dentro de la semana por el 90 aniversario se van a estar dando de manera gratuita, tanto en el SCUM como en el aula de subsuelo, para que cada uno pueda probar y acercarse a conocer al tallerista y cuál es la propuesta. La grilla de talleres ya va a estar disponible en nuestra página web y en nuestro Facebook para que todos puedan consultar y comunicarse con los talleristas para anotarse. Como les comentaba, tenemos para niños, para adultos mayores y diversas disciplinas de acuerdo a todos los gustos. Así que esperamos que puedan interiorizarse con cada propuesta y elegir la que más les guste para poder hacer durante el año. Y bueno, cerrando un poco esto de la usina, nos lleva a solicitar la participación de la comunidad. Estamos saliendo en la búsqueda de fondos a través de sponsoreos, que bueno, los vamos a necesitar. Hay todo un proyecto de sponsoreo del edificio, de las actividades, o sea, que tenemos hoy por los 90 años y las que vamos a tener por el resto del año. Entonces aprovechamos la oportunidad para hacer ese llamado, ¿no? Se va a alargar una campaña también para asociarse, necesitamos más socios, necesitamos más el compromiso de la comunidad con respecto a un espacio cultural. Queremos crecer, estamos apoyando eso definitivamente, pero no podemos depender solamente del Estado, ni podemos depender de los socios que tenemos, a los cuales hacen un esfuerzo por participar, pero por eso estamos diciendo, bueno, la comunidad, por favor, que nos acompañe, que va a ser muy grato, así como fue muy grato recibir la colaboración de la empresa Allianz para hacer el ascensor, por ahí esperar a que vengan otras empresas que digan, bueno, colaboramos para poder hacer los sanitarios, colaboramos para que las actividades culturales se puedan desarrollar. No queremos que nos pase que una entrada tenga un valor tan alto que no pueda venir gente. Buscamos y damos actividades y muchas veces gratuitas para que se desarrolle la cultura. Pero insistimos en que tiene que ser una cosa de toda la comunidad. Por eso estamos saliendo a buscarla, por eso vamos a alargar la campaña de socios, por eso queremos estar presente en todas las actividades. Y así como reclamamos con respeto, pero con mucha fuerza, lo que
creemos que nos corresponde como espacio físico, como espacio cultural al Estado, también pedimos la solidaridad de los empresarios, de las personas, de los comerciantes, de todos aquellos que puedan ser parte, que quieran ser parte de la cultura y que nos colaboren en todo esto. Otra información tiene que ver con que el Consejo distinguió el aporte de mujeres de la comunidad. En la jornada de este viernes 9, el Consejo otorgó la distinción Mujeres que dejan huellas a María Teresa Causa, Mirta Altamirano y Nancy Bustos. Así es, Lamien, y el acto justamente en el Consejo fue presidida por Diego Benítez, presidente, valga la redundancia, del Consejo Deliberante, en el marco de estas actividades que se realizaron por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bueno, este acto que acabamos de terminar, un acto muy emotivo en el cual los diferentes bloques hemos propuesto a tres mujeres que han dejado huella en nuestra ciudad, así se llama el programa, que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Para nosotros es importante justamente poder encontrarnos en un momento y poder homenajear a aquellos que han dejado, y como dije en mis primeras palabras, son mujeres que no nacieron en Bariloche, pero que han decidido que Bariloche sea su lugar y que además su labor comunitaria, su labor social quede aquí en nuestra ciudad. Así que para nosotros fue interesante homenajear a dos mujeres que en su vida, como María Teresa y como Nancy, que tiene que ver con lo social, y también un reconocimiento post-mortem, como tiene que ver a Mirta, la fundadora del Centro de Abuelos La Paloma. Así que bueno, estos actos están acompañados de la familia, están acompañados de los amigos, de los compañeros de lucha, y cuando lo hacemos a ellos, lo hacemos en nombre de alguien que representa, es la cabeza muchas veces o parte de un grupo, con lo cual generalmente viene ese grupo a sentirse homenajeado, que es un poco lo que hicimos. Y como les digo, cuando uno homenajea a alguien, deja a otros de homenajear. Entonces siempre digo que para el 2019, que será nuestro siguiente acto, siempre invitar a todos los que estaban aquí para ese reconocimiento a las mujeres por esa labor comunitaria. Así que es un lindo momento que vivimos en nuestro Consejo Municipal, donde el mismo lugar que nosotros sesionamos muchas veces, corremos esa mesa a la cual estamos a veces alrededor de esa sesión, y lo hacemos y ponemos masillas, sin importarnos de qué tipo son esas sillas, pero para que todos los que están aquí sean recibidos y sean en este momento respetados y sean homenajeados. Así que un momento que les ha permitido también hablar y compartir la lucha. Bueno, interesante las palabras de Ramón, el compañero que también vino con Mirta y que vinieron desde Chile, perseguidos por la dictadura, y ese trabajo en La Paloma. Bueno, la verdad que muy emotivos para una ciudad, sobre todo una ciudad en paz, y que podamos avanzar en nuestra ciudad. Este es un premio, no es de Nancy Bustos, sino que es un premio de todas. Es un premio de Irene, es un premio de Tere, es un premio de una exalumna que vino, que tiene 80 y pico de años, ya llegando a los 90, Papsi, que me conoce, que está ahí sacando fotos, de amigos de Susana Alegría, de Jos Bea, que está siempre con nosotros con los viajes solidarios. Este es un premio de todos y todas, porque no se puede construir nada solo, sino que con el acompañamiento, y la mejor política es esta, la de caminar con la gente, ¿no? Y ver, así que muchísimas gracias. Esto tiene nada más que corazón y ganas, y mucha zapatilla, porque hay que caminar mucho para conseguir todo. Es emocionante estar acá, es emocionante saber que hay una compañera también. Yo trabajo en la escuela 48, y hoy tengo el agrado de decir que está mi compañera acá, que es Maribí. No sé dónde la veo, allá está. Así que estos chicos pertenecen desde el kilómetro 10 al kilómetro 25. Y podemos decir, Ojos de Cielo tiene su predio, Ojos de Cielo tiene su lugar al lado del Hotel Panamericano. Recibió una donación por escritura. Tiene los planos presentados en la municipalidad, y es un sueño dentro de poco empezar a movilizar a todo Bariloche para poder cercarlo, porque está saliendo el comienzo de obra. Ese sueño crece. Me toca recibirlo como presidenta, pero es de todo Bariloche, para que sea usado por todos. Entonces, es algo muy importante poderlo compartir con ustedes. Bien, y una vez finalizada esta gran movilización que hubo en Bariloche y en todo el país por el Paro Internacional de Mujeres,
Pudimos hablar con Claudia Quiroga de la Comisión Pro Encuentro Nacional de Mujeres, que formó parte de esta asamblea del 8M en Bariloche, que organizó esta movilización, como para hacer un balance de cómo estuvo este acto, de cómo estuvo esta jornada de lucha a nivel internacional de las mujeres. Una actividad muy exitosa, muy buena, de mucha unidad, de mucha lucha, de muchísimos reclamos al gobierno nacional, al gobierno provincial y al gobierno municipal. Todos los reclamos relacionados con la necesidad de otras políticas que atiendan y respondan a las necesidades de trabajo y de una vida sin violencia, como están cantando acá las compañeras del coro. Una gran alegría que se profundice la lucha, que se profundice la unidad y a seguir en la conquista por todos nuestros derechos. En cuanto a la convocatoria... Enorme, ha sido una convocatoria muy grande, supera todas las expectativas, pensábamos que iba a ser grande, pero no tan masiva, y la verdad que es una alegría enorme que la lucha crezca, el orgullo de que el pueblo de Bariloche, las mujeres de Bariloche estén presentes en la calle y dispuestas a pelear por lo que consideran justo. Y luego de esta información nos vamos ahora a compartir las farmacias de turno del viernes 9 de marzo. Farmacia de Lustondo en Mitre 379, Nueva Brown en Avenida Pioneros 195 local 2 y Farmacia Cumbre 1 en Pasaje Gutiérrez y Diagonal Gutiérrez, que se encuentra abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este viernes 9 de marzo. El Lustondo en Mitre 379, Nueva Brown en Avenida Pionero 195 local 2 y Farmacia Cumbre 1, que está abierta hasta las 23 horas y se encuentra en Pasaje Gutiérrez y Diagonal Gutiérrez. Feliz Lamien, y con esta información llegamos al cierre de Muley Sungún, pero antes de despedirnos, en esta edición que cerramos, ¿no?, la semana, queremos compartir información para las vecinas y vecinos para que estén atentos por cortes de luz que están programados y que es la información que nos llega desde la Cooperativa de Electricidad Bariloche. Sí, la cooperativa informa que el sábado 10 de marzo de 9 a 13 horas interrumpirá el servicio en Virgen Misionera entre calles Andrés Chazarreta y Julio Jerez y entre Waldo Belloso y Antonio Tarragorros para realizar tareas en líneas aéreas de media tensión. Y a seguir prestándole atención a esta información, porque ese mismo sábado, o sea, este sábado 10 de marzo, también la Cooperativa de Electricidad Bariloche está informando que desde las 9 hasta las 11 horas interrumpirá el servicio en Avenida Pioneros entre el kilómetro 600 y el kilómetro 7200, incluye las calles Sauco, El Luma, Palo Santo, Jaime Dávalos y Manuel Gómez Carrillo del barrio Virgen Misionera para realizar tareas en línea aérea de media tensión. Esta información que llega desde la Cooperativa de Electricidad Bariloche, corte programado para este sábado 10 de marzo. También nos vamos a despedir, pero no sin antes recordarle que el día sábado 10 a las 13 horas comienza allí en Bomberos Voluntarios Quiñé Raquizuán, que es el festival el Mapuche. Así es, un solo pensamiento, este festival intercultural que va a reunir a bandas locales y también, como hace al cierre de cada edición de Quiñé Raquizuán, aparece el Chizo, el cantante de La Renga, con sus amigos y seguramente a recrear un poco canciones, los clásicos de esta banda de rock argentino que es La Renga. También otra actividad que tenemos es el festival que se realizará allí en el anfiteatro y que comienza a partir de las 17 horas. Tiene que ver con las actividades de arte por Santiago y Rafael, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, que este grupo de artistas locales por la verdad, la memoria y la justicia está organizando todos los sábados. Esta es la segunda edición, comienza a las 17 horas en el anfiteatro de Villegas y Moreno. Con esta información nos vamos y nos despedimos hasta el lunes a partir de las 13 horas aquí en Muley Sungún.
Que tengan un buen fin de semana. Memoria Pupeni Pulamuen, Capeu Cayal. Ole Fachanto Capeu Cayal, la